El estudio abrió la emisión con imágenes que ya estaban generando una gran conmoción en todas las plataformas, y según los comentarios del presentador, Gökberg, Demirci y Özge Yağız se convirtieron en el centro absoluto de la atención desde el primer segundo. La atmósfera dentro del set era intensa, casi eléctrica, mientras se revelaban fragmentos de conversaciones captadas durante el rodaje. Las cámaras mostraban rostros serios, movimientos pausados y miradas que parecían guardar algo que aún no había sido dicho públicamente. El presentador advirtió que lo que estaba por escucharse tenía el potencial de provocar un impacto inesperado en la audiencia. La sensación general era que los límites entre trabajo y emociones se habían desdibujado de una manera que nadie podía prever. Mientras se reproducían las imágenes, la voz del presentador explicó que estas confesiones no estaban destinadas a hacerse públicas originalmente, lo que aumentó la tensión narrativa. La redacción analizó cada palabra y cada gesto revelado en esas grabaciones, enfatizando que el tono emocional era más profundo de lo habitual entre dos compañeros de rodaje. Las miradas que intercambiaban en los pasillos parecían contar una historia silenciosa, una historia que se había mantenido oculta durante meses. La audiencia, al ver estos detalles, comenzó a inundar las redes con preguntas y teorías. Los presentadores coincidieron en que el misterio que rodeaba esas confesiones era lo que hacía tan irresistible seguir la emisión. En el estudio se observó con detenimiento cómo Gökberg Demirci hablaba con una sinceridad poco habitual en un ambiente profesional. Cada frase parecía cuidadosamente pensada, como si temiera que cualquier palabra equivocada pudiera revelar demasiado. Los expertos invitados comentaron que la intensidad de sus declaraciones mostraba un vínculo que iba más allá de la camaradería común entre actores. La música ambiental comenzó a subir suavemente, generando un efecto dramático que atrapó al público. Las cámaras enfocaron el rostro del actor, resaltando la tensión de ese momento. El presentador introdujo entonces las declaraciones de Özge Yağız, cuya voz se escuchó con una serenidad que contrastaba con la expectación del estudio. Sus palabras, aunque medidas, dejaban entrever una emoción que no se podía ocultar. Muchos espectadores señalaron que había una honestidad casi vulnerable en su manera de expresarse, algo que rara vez se ve detrás de cámaras. El equipo de análisis destacó cómo pequeños gestos, como bajar la mirada o tocarse las manos, podían revelar más que cualquier frase. La emisión se volvió más intensa a medida que cada detalle era observado al milímetro. La conversación grabada entre ambos fue descrita como impactante por los comentaristas, no porque contuviera polémica, sino por la carga emocional que se percibía en cada pausa. El presentador explicó que estos fragmentos revelaban una verdad que quizá ninguno de los dos estaba listo para admitir completamente. Las miradas detenidas y los silencios prolongados se volvieron protagonistas en las pantallas del estudio. La audiencia comenzó a responder con mensajes cargados de asombro, como si todos hubieran sido testigos de algo íntimo sin haber sido invitados. La transmisión, sin embargo, mantuvo siempre un tono respetuoso y analítico. Cuando la cámara regresó al presentador, su rostro reflejaba la magnitud del impacto que las confesiones estaban generando en la mesa de análisis. Señaló que, aunque no había discusiones acaloradas ni promesas explícitas, se notaba una complicidad difícil de disimular. Los expertos coincidieron en que esa complicidad podría ser la clave para entender el trasfondo emocional que surgió durante el rodaje. La tensión del estudio aumentó mientras se revisaban nuevas imágenes, ralentizadas para captar detalles imperceptibles a simple vista. Todo indicaba que la historia era más profunda de lo que se había imaginado inicialmente. El ambiente se tornó aún más intrigante,
cuando se revelaron notas del equipo de producción, que describían momentos de silencio prolongado entre los dos actores durante los descansos. Según comentó el presentador, estos registros internos eran inusuales, ya que pocas veces se documentaba una conexión tan marcada entre protagonistas. Las imágenes en pantalla mostraban a los actores conversando apartados del resto, lo que despertó aún más curiosidad en la audiencia. Cada gesto parecía tener un significado oculto, algo que el público deseaba descifrar. La intensidad emocional subía con cada minuto de transmisión. Cuando se compartieron nuevas grabaciones de voz tomadas accidentalmente durante un ensayo, el ambiente en estudio se congeló. La conversación, aunque respetuosa, mostraba a Gökberg expresando una preocupación personal que sorprendió a los comentaristas. Las palabras de Özge, tranquilas y directas, parecían ofrecer un apoyo que iba más allá de lo estrictamente profesional. El presentador subrayó que escuchar este tipo de intercambio era poco común, especialmente en un entorno donde cada segundo suele estar controlado. Las pantallas repitieron el audio mientras los analistas discutían su significado. La audiencia aumentó drásticamente en cuestión de minutos. Los expertos en comunicación no verbal señalaron que, además del contenido de las confesiones, el lenguaje corporal de ambos revelaba un nivel de confianza que no pasaba desapercibido. Gökberg mantenía una postura más relajada cuando hablaba con ella, algo poco frecuente en él durante rodajes intensos. Özge mostraba una sonrisa discreta que aparecía solo cuando él se dirigía directamente a ella. El presentador comentó que estos comportamientos podían ser señales de un entendimiento silencioso y profundo. La audiencia reaccionó al instante ante estas observaciones. El estudio se llenó de una energía vibrante. A lo largo de la transmisión, se recordó que ambos habían mantenido una actitud profesional impecable, pero eso no impedía que existiera un trasfondo emocional. El presentador explicó que en el mundo del espectáculo, las líneas entre personaje y persona suelen difuminarse. Las imágenes del rodaje mostraban momentos en los que la química parecía trascender el guión. Los analistas describieron la situación como un reflejo de emociones que afloran incluso en entornos controlados. La historia siguió capturando la atención del público. Cuando el programa mostró tomas inéditas del equipo de maquillaje, quedó claro que el ambiente entre los actores era más íntimo de lo que se había pensado. En las grabaciones se escuchaban risas compartidas, intercambios breves y silencios cargados de significado. El presentador destacó que no había nada polémico, pero sí sorprendentemente auténtico. Los comentaristas coincidieron en que estas confesiones revelaban una humanidad que pocas veces se ve en figuras públicas. La audiencia respondió con una avalancha de mensajes emocionados. La transmisión continuó explorando los momentos más significativos captados durante el rodaje. Y cada escena reforzaba la idea de que algo importante se había gestado entre ellos. Los expertos analizaron los tonos de voz, la forma de caminar y la manera en que se escuchaban mutuamente sin interrupciones. El presentador señaló que estos detalles, al unirse, construían una narrativa poderosa que nadie había anticipado. Las pantallas del estudio reflejaban rostros atentos y sorprendidos. La historia parecía tomar forma por sí misma. En un segmento especialmente comentado, se mostró a ambos conversando con miembros del equipo técnico y su sincronía llamó la atención de todos. Parecía que cada gesto estaba coordinado, como si ambos compartieran un entendimiento que escapaba a las palabras. El presentador destacó que, aunque esto podía interpretarse de distintas maneras,
Lo que era innegable era la fuerza emocional que transmitían juntos. Los analistas mencionaron que este tipo de conexión rara vez pasa desapercibida para el público. La audiencia permaneció completamente inmersa. Cuando el presentador retomó la palabra, mencionó que estas confesiones habían desatado una ola de interés sin precedentes en redes sociales. Los espectadores compartían fragmentos de la emisión, comentaban teorías y discutían interpretaciones de cada gesto. La redacción subrayó que, sin importar la conclusión final, estaba claro que las imágenes habían tocado una fibra sensible en la audiencia. La conversación seguía creciendo mientras el estudio analizaba cada nuevo elemento revelado. La historia parecía estar lejos de su final. Hacia el cierre del programa, el presentador resumió la situación como un retrato emocional inesperado entre dos figuras que siempre habían mantenido un perfil muy reservado. Los expertos volvieron a recalcar que nada confirmaba una intención específica, pero sí una conexión profunda y difícil de ignorar. Las pantallas mostraron un montaje final de las confesiones que había estremecido al público. El silencio en el estudio era notable, mientras todos asimilaban la intensidad de lo revelado. La audiencia seguía enviando mensajes sin detenerse. Finalmente, el presentador concluyó que estas confesiones del rodaje habían abierto una ventana emocional que dejó a todos reflexionando. Las imágenes, los gestos y las palabras crearon una historia poderosa, una historia que resonó más allá de lo que cualquier guión podría haber logrado. El estudio cerró la emisión con un plano lento de ambos actores, captados en un momento de complicidad que hablaba por sí solo. Las luces se atenuaron mientras la narración final recordaba que algunas confesiones, aunque inesperadas, tienen la fuerza de quedarse grabadas en la memoria colectiva. La transmisión terminó, pero la conversación apenas comenzaba.